En la actualidad, la Universidad de Los Llanos, en asocio con Ecopetrol S.A., viene desarrollando el convenio marco para la construcción participativa de la Visión Regional de Desarrollo Sostenible de los Llanos Orientales de Colombia, Proyecto Visión, como un ejercicio académico y técnico concertado con la sociedad orinoquense e incluyente de la diversidad de actores a escala local, en el marco de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible de la Universidad de Los Llanos. Una de las actividades contempladas en el proyecto Visión para el 2014 es la descripción de los principales factores y variables de cambio según las dimensiones del territorio en los Llanos Orientales. Es por lo anterior que desde la perspectiva de un proyecto participativo se planteó la realización de talleres para la identificación de factores de cambio en cada uno de los departamentos que hacen parte de la cobertura del convenio, es decir, los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Con la realización de estos talleres se busca que la comunidad pueda identificar hechos o fenómenos internos o externos que inciden en las dinámicas económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, incorporando la técnica de prospectiva denominada árbol de Gillette o árbol de competencias. ¿Cómo nace el proyecto Visión Región? Bueno, ese es un proyecto que quizás se viene madurando desde hace mucho tiempo, por profesionales de la Universidad de Los Llanos, muchos profesores inquietos, en el sentido de que siempre éramos invitados a los famosos talleres de socialización de todas nuestras dependencias oficiales que realizan ese tipo de proyectos, básicamente el DNP, donde se nos socializaba qué iba a pasar en la Orinoquia, cómo iban a ser los desarrollos, cómo sería el tipo de crecimiento, etc. Entonces siempre ha estado como en el tintero ese arriesgón desde parte nuestra de decirle también a ese ente nacional y decirle al país, vea, nosotros desde la región queremos desarrollarnos, queremos vernos de una manera diferente, o sea, queremos vernos partiendo desde lo local, ¿cierto?, para llegar a esa parte nacional. Igualmente un territorio es el ser vivo, actúa como ser vivo, las personas, la historia, tiene toda una historia, toda una concepción. Esas raíces, ¿qué son las raíces de un territorio? Las raíces de ese territorio es el saber hacer de la gente, el conocimiento, las competencias, los recursos, digamos que son los insumos para que ese territorio se desarrolle. Para que un territorio se desarrolle tiene que tener unas raíces muy fuertes, ¿cierto? Entonces, lógicamente, más conocimiento tenga, más competencia, la gente más conozca, más tenga factor humano, capital humano, va a tener unas raíces muy fuertes. ¿Sí? Recursos no solamente humanos, sino también tecnológicos, recursos financieros, recursos que empiezan y hacen esas raíces muy fuertes. Tenemos aquí las raíces. ¿Sí? Y en el tronco tenemos la combinación de todos estos recursos. O sea, se integran todos estos recursos, se combinan en el árbol del territorio nacional y generan unos procesos. ¿Sí? Entonces, en esos procesos, el tronco son los procesos. Los recursos se combinan y llegan al tronco y conforman unos procesos. Y estados que vienen a ser las ramas y los árboles. ¿Sí? En este caso tenemos en las raíces todas las competencias legales, financieras, técnicas, organización territorial, cultura. La cultura es un recurso, ¿sí? Está en las raíces, es la que nos hace fuertes, el conocimiento, el capital humano y unos procesos que pueden ser, esos procesos generan capacidades, ¿sí? Construyen capacidades, capacidad política, capacidad técnica, tecnológica, capacidad organizativa, infraestructura, gobierno, metodologías, el uso que se le dé a ese conocimiento, a esa cultura que existe. Y eso genera unos resultados, ¿sí? Unos resultados que pueden ser de influencia global, nivel de vida, bienestar social, equidad social, desarrollo intercultural, buenos indicadores sociales, económicos, economía, gobernabilidad, sostenibilidad ambiental, etc. Un árbol del pasado, o sea, ¿cómo era en el pasado esto de Casanare? La región, cómo es en el presente y cómo en el futuro. Tenemos que encontrar unos rangos. Nosotros hemos propuesto en tiempo que el árbol del pasado estudiemos, hicimos un análisis
tradición ganadera y pastoril, ¿cierto? Eso era el tipo, los atos ganaderos, la historia ganadera, los tíos, los grandes atos, esa era la historia de los cuatro departamentos. Y esa historia tuvo un corte cuando empezó el tema petrolero, ¿cierto? Entonces ahí nosotros hicimos una división. El pasado que de 1900, el año más para establecer un rango, del año 1900 al año 1981, que se da en Arauca todo el tema de exploración petrolera, ¿cierto? Y lo que más tarde va a ser Caño Limón en el año 85 y en el 86, ¿sí? 82. 82. En ese periodo de tiempo vamos a analizar el pasado. El presente lo vamos a analizar desde el 83 al presente, que es 2014. Entonces, ¿qué ha pasado en Casanare del año 1983 al 2014? Y en el árbol del futuro vamos a hablar del 2015 hacia adelante, poniendo, por decir, al año 2030, ¿sí? 2032. Es lo que el gobierno nacional ha hecho muchas proyecciones en 2032, pero ponemos esa fecha, 2032.
Igualmente en el tronco, ustedes saben que si hay algo en la raíz, tiene una ficha que corresponde al tronco y una a los resultados. Hay una lógica. Entonces, si en la raíz, por ejemplo, tenemos conocimiento ganadero, ¿sí? Todo lo que tiene la ganadería extensiva. En el tronco podemos tener toda la definición de la ganadería y en el resultado tenemos ya otros resultados que haya dado a eso. Por ejemplo, mejoramiento de la tasa de las ovinas o mejoramiento de las pasturas. Entonces pensemos cómo era ese pasado de Casanare, el pasado ganadero, el pasado de 1900, cómo estaba Casanare. Recuerden que pasamos por la guerra de los 1000 días, ¿no? En Colombia. Después tuvimos la primera y segunda guerra mundial. ¿Cómo era la forma de gobierno? Era comisaría, intendencia, hacían parte de Boyacá, ¿sí? Casanare hacían parte de Boyacá. ¿Cómo era la economía? ¿Cómo era la parte de infraestructura? ¿Cómo era el gobierno? ¿Cómo era la cultura? Están haciendo maestrías.
primera etapa de diagnóstico es muy necesario conocer los factores claves o factores de cambio que inciden en el territorio. Los factores de cambio simplemente son los hechos o fenómenos que tienen incidencia en la evolución territorial dentro del territorio. Nos permiten analizar y comprender las dinámicas del territorio de la región de los Llanos. Nosotros realizamos un total de 5 talleres de factores de cambio en cada uno de los departamentos de la región que tienen cobertura del proyecto. El taller comprende la metodología Árbol de Gillet, que es un análisis de reflexión colectiva que pretende establecer una comparación de lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro de la región, con el fin de establecer, identificar precisamente esos factores de cambio o variables claves del territorio que nos permiten establecer cuáles son los asuntos estratégicos después en el cual nosotros tendríamos que poner el punto de mira para intervenir o favorecer o buscar alternativas, proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la región de los Llanos. Pero trataría de hacer una breve, como poner el piloto dentro de allá para explicar las raíces, ¿no? Primero que todo se presenta una región con una preponderancia en la propiedad colectiva. Recuerden que determinadas por la sabana comunera, que fue lo esencial. Antes no había en el llano cerca, entonces la propiedad era colectiva y los que pisaban el ganado era propietario. Era la famosa sabana colectiva que ahora aquí. Y dentro de ese ambiente primaba una cosa que se llamaba el valor de la palabra. La palabra del llanero era un documento. Por eso respetaban que los ganados se mezclaban, cada cual conocía su hierro, o conocía qué ganado llevaba su acto y allí lo erraban. Entonces la palabra era realmente, tenía valor. En cuanto más adelante, pues ya se determinan lo que son las haciendas y los actos. Ya alcanza a entrar en lo último de se alcanza ya a ayudar el famoso barral de fuga que cae en los boyacenses al llano. En cuanto a la infraestructura, pues es una infraestructura que dicen ahí de trochas, y el transporte llano siempre es aéreo y fluvial. Las empresas aéreas llevaban todos los datos a los pueblos, y los ríos, pues de esa época sí tenían caudal y había navegación. Hoy en día no se puede hacer eso, pero ya tenemos nuestra estructura vial. En cuanto a las comunicaciones, predomina primero que todo el famoso Marconi. Era uno feliz cuando llegaba su telegrama, que le mandaba un telegrama, que había que hacer la tercera fuera para poder escribir un telegrama, ¿sí? Entonces, y luego aparece el teléfono, ¿sí? Un poquito más tardío, pero siempre ya se manejó el Marconi, que se desarrolla en esa época, comienza muy lento, ¿sí? La actividad netamente ganadera y de agricultura para sostener la familia. Aparece aquí un aspecto que tratan sobre las comunidades indígenas. Aparece el exterminio, digamos, sí, la destrucción a través de las famosas coeguiadas, destrucción del indígena, la matanza que se hacía de los indígenas. Entonces, en esa época ocurre y existe también una alta biodiversidad en las especies, que hoy día ha disminuido. Lo mismo la vinculación tanto del nativo como del mismo llanero. Cuando llegan, aparecen aquí los famosos tierratenientes o nacionales que se apropian de la tierra. ¿Por qué? Porque aparece también
entre liberales y conservadores, y que mucha gente se viene al llano, se toma posesiones y se presenta este fenómeno de las guerrillas del llano, con su influencia en el llano y toda la parte económica y social que tuvo que ver con el transcurrir del llanero. La ganadería es extensiva y se vuelve a repetir sobre la acuización y los genocidios. Y eso es lo que más o menos puedo resumir de toda esa cantidad de... Nosotros, en el poquito que estamos acá, pero bueno, tener un orden de ideas referente a lo que se manifiesta el proceso de ejercicio. En la raíz encontramos en este momento una cultura basada en su raza, su identidad, su folclore, su llaneridad, de lo que se encuentra realmente toda la parte de la tecnología del departamento, incluida sus economías. Luego viene una población, que es la parte del yayonato, que es el raizal, el indígena, y el guate cruzado, que también forma parte de este territorio. Sí, desde 1944 hasta 1973 que se logró la cuestión administrativa, se creía que esta independencia administrativa nos iba a favorecer, ¿no? Pero realmente lo que hicieron fue rotularlos como territorios nacionales y no dejarnos quien administrara fuera ahí, ¿no? Es la misma cuestión, porque deberíamos de ver acá y ahí, en este momento cuando logramos hacer territorios nacionales se pasó por la INCO, el Departamento Administrativo de Independencias y Comisarías. Aquí aparece también ya lo que hace la contaminación de las aguas y aparecen los movimientos ecológicos. Se comienza ya a realizar la protección del ecosistema. Se ve que hay una transformación del ecosistema y aparecen los movimientos de forma tímida, pero ya hay movimientos ecológicos que protestan por ese impacto ecológico que está ocurriendo. También ya aparecen las transferencias, sobre todo en el llamado las transferencias genéticas, ¿sí? Utilizando la tecnología para mejorar las razas. Los pueblos fueron cambiados, como había mencionado en el año 1960, nosotros pues realmente lamentablemente fue triste para nosotros porque había sobrevivientes, 15 familias eran sobrevivientes en el año 1960, fueron cambiados y perdimos pues, el territorio, pues para nosotros como pueblos o como pueblos, nosotros andamos con la meta de Casanares y Venezuela, en parte de Venezuela. Hoy en día, pues nos reducimos, nos perdimos todos y ahorita nos mataron grandes sabedores, perdimos territorios sagrados, grandes sabedores como presente. No tenemos a personas, a los sabedores, no aplicamos porque realmente cuando fueron validados lo masacraban, no tenemos el conocimiento, por eso hemos perdido, porque pero ese año pues los quedados fueron cuidadas y validadas en Venezuela. Pues la cultura, como he mencionado, pues no tenemos, personal porque ya perdimos entonces. Esa línea de tiempo que nos presenta desde el año 83 a 2014. Se puede también analizar que estas raíces son las necesidades y problemáticas sentidas de la sociedad de nuestros indígenas, de nuestros afrocolombianos, desde todos los tipos de comunidades que se han formado transcurriendo de todos estos años. Podemos ver también que existe una violación de derechos. En estas necesidades y problemáticas se revela esa violación de derechos. El surgimiento de grupos armados de la ley, como los paramilitares, las guerrillas, la delincuencia que existen también en nuestra comunidad. Esperan también un grupo, aparte de
ha sido también una problemática también pues de un pasado. El desconocimiento de un territorio y su cultura. No conocemos pues nuestra historia, pues estamos pues condenados a repetirla. También en las raíces se presenta otro grupo que Casanare fue declarado como departamento. La Constitución del 91 nos otorga la importancia nos otorga esta facultad para los departamentos. Estas tensiones sociales también que surgieron, la explotación petrolera, la violencia generalizada. Siempre ha estado como en el tintero ese arriesgón desde parte nuestra de decirle también a ese ente nacional y decirle al país, vea, nosotros desde la región queremos desarrollarnos, queremos vernos de una manera diferente, o sea, queremos vernos partiendo desde lo local, ¿cierto?, para llegar a esa parte nacional. Entonces de allí nace esa inquietud, se tocan puertas, aparece en ese momento también unos trabajos que viene desarrollando Ecopetrol en otras regiones del país, también sobre la misma temática de visión, y en definitiva las dos instituciones se ponen de acuerdo y proponemos entonces lanzarnos a hablar de ese proyecto de visión de los llanos orientales. El árbol de Giger o árbol de competencias es una técnica de prospectiva participativa que busca que un grupo de actores sociales representativos a nivel territorial realicen un análisis de la evolución de las dinámicas ocurridas en el territorio, en el pasado, presente y futuro, tomando como analogía un árbol con sus raíces, su tronco y ramas con los frutos. En ese orden de ideas, un territorio se asemeja a un árbol en donde las raíces contienen los insumos o ingredientes, que básicamente son el saber de la gente, los conocimientos, la historia, la cultura, los recursos naturales en bruto, las competencias legales, los recursos de arranque, entre otras potencialidades, no importa que sean fuertes o débiles. En el tronco se llevan a cabo los procesos que ocurren en un territorio. Es decir, se combinan los recursos existentes que vienen de las raíces, se procesan y combinan con el conocimiento existente, competencias legales para crear procesos que en términos generales se aprecian como capacidades políticas, capacidades técnicas, de infraestructura, tecnológicas, de ordenamiento y planificación y otras que sirven para cumplir los anhelos y sueños de la gente de un determinado territorio. Vuelve otra vez a resurgir la región y vuelven los ojos hacia la región. Pero para el caso de Casanare ocurrieron tres cosas trascendentales. Una fue la conectividad de las carreteras y el aeropuerto y el río Meta, que ese proyecto ya estaba en el pasado, en el presente y en el futuro de la región. Todos los caminos conducen al río Meta. Segundo, la carretera troncal de Llamas, la carretera de Cusiana y la carretera alterna les dieron una conectividad y una movilidad enorme. Al punto que cuando aparece el petróleo en Casanare en los años 91, Yopal, de 96.000, de 12.600 habitantes, pasa a lo que ustedes hoy conocen de 135.000, que eso no se lo imaginaba nada. Y el departamento pues pasa a más de 400.000 habitantes, que nadie se imaginaba eso. Eso hace que todo se mueva, que se mueva la economía, que se vea el impacto ambiental que ustedes conocen de la región, que se vean todos los humanos.